Saludos y bienvenidos al Brain and Life Podcast. Ahora, esta semana comenzamos una breve serie de 2 episodios que enfocan en una rara condición que puede causar retrasos en el desarrollo, características, autismo y convulsiones. Las mutaciones en el gen que resulte en esta afección se identificaron recientemente en 2009 y luego en 2013 se hizo claro la importancia de este gen en el desarrollo cognitivo y ciertos tipos de epilepsias. En 2018, Tony, el hijo de Mike Graglia y Ashley Evans, fue diagnosticado a los 4 años con una mutación de SYNGAP1, después que comenzó a desarrollar algunos de los síntomas que no observan en muchas personas que viven con mutaciones del gen SYNGAP1. Mike y Ashley no pudieron tolerar que no habían los recursos y las respuestas a las preguntas que ellos necesitaban. Así que ellos empezaron una fundación para soportar las familias que viven con SYNGAP1. Mike dejó su trabajo en tecnología y una organización de justicia social para fundar la Fonda de Investigación en SYNGAP1 para crear estos recursos para los otros que no los necesitan. Durante el breve tiempo que ha estado fundado el SRF, la organización ha encontrado millones de dólares para la ciencia y han acelerado la investigación y lo que entendemos de esta condición décadas más que había antes. Para este episodio nos asociamos con SRF para traerles a ustedes las historias de 3 familias únicas que viven con esta condición. Saludos y estamos aquí con el Brain and Life Podcast otra vez y gracias por acompañarnos. Estoy aquí con Paulina Polanco. Ella es una mexicana americana acompañándonos desde la Valle Central en California y ella es una hermana y compañera de cuidado para sus hermanas gemelas, Libertad y Esperanza. Ella y su familia han aprendido un largo viaje con Libby y Espy, más a ella de sus complicaciones de nacimiento, diagnóstico autismo, diversas necesidades especiales, convulsiones y muchos años después un diagnóstico de una rara epilepsia genética en coordinación con el Fondo de Investigación SYNGAP, o en español muchas veces lo llaman solo el Fondo, o en sus siglos de inglés SRF. Gracias, Paulina, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por prestarme su tiempo y por dejarme compartir la historia de mi familia. ¿Y cómo fue la introducción al mundo para ellas? Ellas nacieron prematuras el 15 de septiembre. Libertad nació sana y Esperanza salió con una condición en el corazón y en un oído. Entonces le hicieron su primera cirugía a los 3 meses a Esperanza. Bueno, ¿y Libby o Espy tuvieron convulsiones a temprano en edad? ¿O cuándo fue que la familia y los médicos notaron algo, además que las complicaciones de su parto? Nunca tuvieron convulsiones, nunca tuvieron ningún ataque de epilepsia. Cuando se dieron cuenta que las niñas no estaban desarrollándose bien, como los niños de su edad deberían de desarrollarse, fue cuando les dieron el diagnóstico de autismo y discapacidad intelectual. ¿Sus padres tenían experiencia en alguna otra persona en la familia con autismo, además que las complicaciones de su parto? No, nunca habíamos oído nada del autismo. En ese año no se veía hablar mucho del autismo, entonces era algo completamente nuevo para nosotros. Yo creo que toda la vida con las niñas, con mis hermanas, hemos tenido que enfrentar diagnósticos nuevos o no muy conocidos. ¿Y qué fue crecer y criarse con su familia donde tus hermanas tenían habilidades y estilos de comunicación muy diferentes que los demás? La verdad, para mí
cuando yo estaba chiquita me daba poquita vergüenza porque la forma en que mis hermanas se comunican es jaloneando a la gente a donde ellas quieren ir o para lo que quieran en que les ayuden. ¿Y cuáles recuerdas tienes de los primeros comunicaciones que pudiste tener con Libby y Espy? No se conectaron mucho conmigo. Casi nunca me hablaban a mí directamente. La verdad no sé si saben quiénes somos. Yo pienso que sí saben que somos sus familiares, pero no saben como la dinámica de la familia, no saben que yo soy su hermana o que mis papás son su mamá y su papá. Entonces, la única forma en que nos hablan es para pedirnos cosas como cuando nos piden cosquillas o cargadores o nos dicen vámonos cuando quieren salir. Esas son sus formas de comunicarse con nosotros. Y por muchos años los dos estaban en tratamientos de habilidades y de hablar y de comunicación en su desarrollo. ¿Aprendiste algo de lo que estaban entrenando a sus hermanas? Aprendí mucho de ser paciente y de cómo tratar a la gente. Y me dijiste antes que temprano en la vida de Libby y Espy y durante su desarrollo que no tuvieron ataques epilépticos. Pero después de 17 años ya y en el medio de la pandemia, en el pasado agosto 2020, Libby y Espy se diagnosticaron formalmente con una condición que se llama SYNGAP1. ¿De dónde vino esto y qué sabían en su familia sobre SYNGAP o de otras epilepsias genéticas? La verdad no sabíamos nada del SYNGAP1. Cuando las diagnosticaron fue por medio de la organización Simons. Ellos invitaron a mis papás a mandar unas muestras de células de la boca de Libby y Espy y de ellos. Y de allí salió el resultado de SYNGAP1, el diagnóstico de SYNGAP1. Y en ese tiempo para nosotros no significó mucho, no le dimos mucha importancia al diagnóstico y nomás era uno más para agregar a la lista. Y después, a los finales del 2021, el 29 de diciembre, fue cuando nuestra vida cambió totalmente. Fue cuando una noche yo estaba en mi cuarto y oí algo que se había caído y fui a ver qué era, porque no sabía si una de las niñas se había caído o si había tumbado algo. Y fue cuando yo fui al cuarto de cada una a ver cómo estaban y encontré a Espy teniendo un ataque epiléptico. Entonces le llamamos a una ambulancia. Mi papá fue con ella al hospital y una hora después mi papá nos mandó una foto de ella sentada en la cama del hospital viendo sus videos y fotos en su iPad como si nada hubiera pasado. Completamente normal. Y entonces nos sentimos mejor saber que estaba bien. Pero unos días después fue cuando nos dimos cuenta que no era el sueño, el golpe que le había causado la convulsión, porque saliendo de una cita con el doctor en el estacionamiento le dio otra convulsión. Y entonces de ahí supimos que era totalmente otra cosa. Mi papá se acordó de que un síntoma del SYNGAP1 era epilepsia. Y entonces él hizo la conexión entre las convulsiones y el SYNGAP1. Entonces fue a los 19 años entonces que Espy se comenzó a tener sus convulsiones. ¿Y Libby ha tenido unos ataques epilépticos o convulsiones a algún punto o no ha tenido ese problema de sus condiciones? A Libby nunca le dieron ataques epilépticos. Nunca tuvo ninguna señal de epilepsia. Y después que empezó el tratamiento, Espy se comenzó y regresó a su personalidad de antes o
tuvo problemas después? Está como siempre ha estado ella. Qué De un bueno. principio estaba tomando otra medicina y le dio alergias. Y entonces en ese tiempo no estaba actuando como ella misma, pero después cuando encontramos la medicina que es mejor para ella, regresó a hacer ESPI. ¿Y cómo sus hermanas, en lo que has aprendido de ellos, cómo te han hecho una mejor persona? Yo creo que gracias a mis hermanas yo soy la persona que soy. Ellas me han enseñado cómo ser más paciente, más compasiva. Me han enseñado de la persistencia y de la fortaleza, cómo ser fuertes, porque ellas han pasado por tanto en sus vidas y han superado todo lo que la vida les ha dado. Tanta gracias por estar aquí con nosotros, compartir su voz y su cariño de familia y para el mundo con nosotros y nuestra comunidad. Muchas gracias por prestarme su tiempo. Saludos y gracias por regresar al Brain and Life Podcast. Estoy aquí ahora con la doctora Marta Cáceres Dajía. Es una colombiana y completó su título de médico en Medellín. Luego continuó con su entrenamiento después de salir de Colombia en los Estados Unidos para obtener más entrenamiento en medicina interna y luego se convirtió en oncológica radioterapia en Texas y ahora practica en Fort Worth, Texas. Hoy está aquí con nosotros porque es también una madre, cuidadora y amiga de su hija Sofía, apoyándola en su viaje viviendo con complicaciones de capacidad intelectual, arrebatos psiquiátricos y ataques epilépticos del síndrome SYNGAP1. También se unió de la junta y directiva de la organización SRF, que apoya la investigación a los esfuerzos de educación de la comunidad de esta condición. Muchas gracias, Marta, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor Correa. Queremos oír un poco más de su vida y su familia en Colombia, todo antes que ocurrió la condición con Sofía. ¿Qué nos puede decir de cómo se crió en Colombia? La vida familiar fue muy buena en Colombia y nunca tuve ningunos problemas mayores. Pude hacer medicina sin problemas allá. Disfruté toda mi vida hasta los 25 años en Colombia, muy bien. Bueno, entonces me estaba empezando a decir que hubo unos cambios que no fueran exactamente lo que esperaba. ¿Cómo fue tu embarazo, su parto y los primeros días conociendo a Sofía? En el embarazo yo me di cuenta que Sofía no se movía tanto en el útero y pues no entendía bien por qué, pero yo la despertaba, yo me movía el estómago y la despertaba y ella se movía. Cuando tenía 35 semanas me indujeron porque Sofía no estaba creciendo bien y cuando ella nació era muy débil, tenía hipotonía y no se quería alimentar, no se quería despertar. Y entonces después que se nació Sofía, ¿cómo progresó en sus primeros días de vida y su desarrollo? Yo noté que había algo que no estaba bien y el pediatra de Sofía la refirió al neurólogo desde los 3 meses. Todo se hizo muy rápido. Ella empezó terapia física desde los 6 meses y a eso se añadió la terapia ocupacional y hicimos después terapia del lenguaje y todo lo que se hacía no avanzaba. Cuando estaba chiquita, yo tenía que volver a trabajar a mi residencia y el pediatra me dijo, póngala en daycare o póngala en una guardería, que ella viendo a los otros niños va a progresar. Y eso hice y a los 2 años la guardería ya no podía con ella y me dijeron, no la podemos tener acá, es inmanejable. Y ahí fue cuando realmente tuve el shock porque tenía todos los problemas del desarrollo y fuera de eso empezaron problemas severos de comportamiento. Ella se quería escapar de todo. En ese momento, lo normal que se hace acá en Estados Unidos es que los niños empiezan programas de intervención temprana con las escuelas del gobierno
y fuimos a el programa de intervención temprana y tuvimos muy afortunados una escuela muy buena, una profesora muy buena, pero le tuvieron que poner ayuda, lo que se llama 1-a-1, que es una sola persona para ella, además de la profesora, y ni con una persona podían con ella, porque era una hiperactividad increíble y una falta de atención increíble y obsesionada con las cosas que no debía estar obsesionada. Entonces, fuera de eso, empezó a tener problemas de agresión. Algunas veces las terapias por niños con síntomas bien similares lo accesan como el diagnóstico del autismo. Desafortunadamente, el diagnóstico de autismo es muy difícil de hacer porque las exigencias para tener ese diagnóstico, el autismo de SYNGAP es muy atípico, los niños son sociables, inicialmente no se muestran como autismo, entonces lo que sí diagnostican es la hiperactividad o la falta de atención, pero no el autismo. Y sin un diagnóstico de autismo no hay terapia de comportamiento. Entonces, yo fui afortunada que tenía a mi vecina con un niño con autismo y conocí que era la terapia ABA, que es la terapia que se usa de comportamiento, y empecé a hacer ABA con Sofía y pudimos modificar ciertos comportamientos, pudimos mejorar su atención. Wow. So, básicamente la terapia es algo para reforzar 24 horas al día con su familia o con su hija. Sí, porque con cualquier cosa puedes perder lo que tienes. Por ejemplo, hay una adicción muy grande, como todos los niños ahora tienen adicción al celular. Pero imagínate, la adicción de un niño que tiene autismo al celular es mucho mayor y se crean obsesiones con esto. Y si tú le das el celular a toda hora para poder tú hacer lo que necesitas hacer, no es tu culpa, pero apenas se lo vayas a quitar, estos niños empiezan a pegarte y a morderte o a pegarse en ellos mismos porque no son capaces de, ellos no tienen esa regulación. Les falta regular su comportamiento. Entonces, lo que la terapia enseña es que regulen lo del comportamiento y que si son obsesivos con algo, la exposición a esas cosas tiene que ser mucho menor para no crear estos problemas de comportamiento. Y a ese punto del cuidado de Sofía, ¿ya tuvo un diagnóstico genético de la epilepsia o de SYNGAP1 o cómo llegaron a esa explicación a qué es lo que estaba ocurriendo? Sofía no fue diagnosticada temprano, pasamos 10 años sin saber qué tenía ella. Finalmente, hace más o menos 12, 13 años, creo yo que salieron los exámenes genéticos, el exoma entero de diagnóstico o el genoma entero de diagnóstico de enfermedades genéticas, y así fue como encontramos que ella tenía SYNGAP. De momento Sofía tiene muchos diagnósticos, tiene la epilepsia, tiene problemas del desarrollo, intelectualmente ella tiene un retraso severo, tiene problemas de comunicación, como te imaginas con el autismo, un problema severo de comunicación, tiene muy poco lenguaje. Ella habla comandos, la mayoría, hay muchos niños con SYNGAP que no tienen ningún lenguaje verbal. Entonces, pues Sofía tiene, pero es más que todo con cosas chiquitas. Ella dice oraciones pequeñas y a veces se comunica para lo que quiere, pero no puede comunicarse bien, que es uno de los problemas más grandes. Tiene un trastorno obsesivo compulsivo severo. Entonces eso hay que manejarlo con mucha terapia de comportamiento. Tiene el problema de agresión, problemas para dormir, pero ya es mucho mejor desde que le estamos tratando la epilepsia, está durmiendo mejor y con eso vienen otras cosas. Tienen ataxia, hipotonía. Cuando tienes hipotonía por 20 años te puede dar escoliosis, ya tienes escoliosis. Entonces van aumentando las cosas a medida que va pasando el tiempo. Wow. ¿Cómo describes a ellos su experiencia y el diagnóstico de SYNGAP a sus amigos y su familia?
Es muy difícil que la gente te entienda, como tú dijiste. Y la mejor manera últimamente que yo he encontrado para describir a mi hija, porque su problema mayor realmente que impacta su vida social y la vida social de la familia, impacta sus relaciones y todo su comportamiento. Y lo más fácil que yo puedo encontrar es que Sofía es una niña de 20 años en un cuerpo de una mujer de 20 años que tiene una mente de 2. Y un niño de 2 años, cuando tú le dices no, te hace la pataleta. Y eso es lo que hay que prevenir con Sofía, porque un niño de 2 años te hace la pataleta, tú lo cargas y te lo llevas y ya. Pero ¿cómo le haces a una persona que tiene el mismo tamaño tuyo? Y mencionaste que a puntos ha tenido ataques epilépticos. Para Sofía, ¿cómo se parecen los ataques que tienes y cómo lo han manejado? Sofía tiene una epilepsia que no es severa porque ya el encefalograma muestra que tiene a todas horas spikes o picos, pero no se ve. Lo más común que ella tiene es la mioclonía de los palpebral, que es muy difícil de percibir. Entonces, muchas veces estos niños tienen mioclonía palpebral y nadie sabe que están teniendo convulsiones. ¿Y le ha ayudado medicamentos y cómo le han afectado? Sí, ella ha estado desde el diagnóstico de SYNGAP, hicimos el EEG o la encefalografía y el neurólogo la puso en medicamento y ayudó con su comportamiento y ayudó a que durmiera mejor. Y mencionaste que Sofía tiene 20 años ya, así que me imagino durante el tiempo de pubertad y la madurez sexual que tuvo que considerar cómo manejar los cambios hormonales para ella. ¿Cómo pensaste de las diferentes opciones? ¿Nos puede hablar de eso? Esa es una parte muy difícil cuando tienes un niño que entra a la pubertad y tiene epilepsia. Vas a esperar que pues la pubertad va a empeorar los comportamientos, como todos los que tienen esa edad se vuelven un poquito peores y las niñas todavía tienen un poquito más de cambios del comportamiento y la epilepsia puede empeorar por el cambio de los estrógenos. Entonces es muy importante manejarlo. Hay personas que lo manejan con inyecciones que paran la menstruación por 3 meses, pero el problema son los efectos colaterales a largo tiempo, como la osteopenia. Entonces esa es una opción que no es la mejor. Ya se usaba, pero ya no es la mejor. Hay opciones de darle pastillas anticonceptivas diarias que disminuye también, mejora el comportamiento, disminuye la menstruación, el sangrado. Pero ya lo que se ha encontrado que es lo mejor, que tiene menos carga de hormonas y altera menos la epilepsia, es ponerle los dispositivos intrauterinos que vienen con hormonas. Entonces, nosotros cuando encontramos información como esta, tratamos de ponerla en nuestro sitio online para que las familias tengan los recursos. ¿Y nos puede hablar sobre su perspectiva de la investigación y a lo mejor un futuro tratamiento de SYNGAP y las cosas que te dan esperanza? Hay muchas esperanzas en SYNGAP y estamos trabajando mucho para eso. Tenemos una asociación científica, tenemos unos científicos que son lo mejor de lo mejor. Hemos sido, hay una enfermedad que se llama Dravet, que es lo más conocido de las epilepsias, de los síndromes epilépticos como el SYNGAP, y nosotros vamos detrás de Dravet aprendiendo todo lo que ellos han hecho, porque ellos han hecho todo muy bien y ellos ya están en terapia genética y estamos copiando todo lo que ellos han hecho. Y para SYNGAP hay terapias que van a venir en los próximos 2 o 3 años. Y déjame decirte bien rápido, el problema con SYNGAP es considerada una haploinsuficiencia genética. SYNGAP es una proteína muy importante en la sinapsis y lo que pasa con la mayoría de los niños con SYNGAP es que mitad de la proteína no se produce. Entonces la terapia que
estamos buscando, que parece la más prometedora para SYNGAP, que esperamos empezar los estudios clínicos en 2 o 3 años, es que hacer una terapia que va a aumentar el trabajo de la proteína, va a aumentar la proteína y así va a mejorar los niños con SYNGAP. Pero sí hay muchas esperanzas y hay esperanzas hasta con las personas más maduras como mi niña, que es de 20 años. Hay estudios animales que muestran que hasta los animales que eran de adultos mejoraron cuando les aumentaron la proteína en el cerebro. Wow. Entonces hay mucha esperanza. Puede que no sea un 100%, pero si mi hija puede mejorar y puede ser más independiente y puede estar disfrutando más la vida, yo me voy a sentir muy agradecida. Claramente, y nos da gracias al esfuerzo de la organización para apoyar estos estudios. ¿Le puedes ofrecer a ella unas palabras de apoyo? A Sofía, sí. Sofía tiene una personalidad que no la cambió por nadie. Es una niña muy feliz. La mayoría de las veces le encanta ser chistosa. No sé si conoces la palabra. Le encanta, tiene un humor. Son más los tiempos que pasamos bien de lo que la pasamos mal. Ella es una niña muy feliz. ¿Qué le diría yo a Sofía? Que ella trabaja muy duro. Que más que yo, más que nadie, los niños que se someten a todas estas terapias y tienen que trabajar tan duro para cambiar a ellos mismos es admirable. ¿Y qué palabras de apoyo le puedes ofrecer a otra madre o padre joven que están empezando este camino? Que ahora que hay una asociación de padres que pueden ayudarlos, que entren a la asociación de padres, que trabajen por SYNGAP, que entren a los estudios, que participen. Es muy importante porque vas a ir donde cualquier médico y la mayoría de los neurólogos, aunque sean muy bien preparados, no van a saber qué es SYNGAP. Pero si tú entras a la asociación y aprendes de otras familias, va a cambiar tu vida. No te vas a sentir aislado, no te vas a sentir solo, vas a saber cómo puedes mejorar la vida de tu hijo o tu hija. Y también puedes aprender cómo ayudar a progresar y encontrar la cura para tu hijo. Entonces, trae muchos beneficios asociarse con los padres y con otras familias con la misma enfermedad. Hay tantos beneficios de estar parte de una comunidad. Bueno, gracias Marta por estar aquí con nosotros, por compartir con nosotros su camino y el camino de Sofía. Y toda su perspectiva, estando parte del SRF y sus esfuerzos a apoyar las familias con SYNGAP. Ok. Muchas gracias por tenerme aquí, por permitirme tener este espacio para hablar de SYNGAP y para tratar de decirle a la gente que nos ayude y decirle a las familias que hay una vida mejor y que todo mejora. Todo mejora en la vida. Yo tengo una niña de 20 años y disfruto la vida con mi niña. Entonces, muchas gracias por este espacio. Buenos días y gracias por regresar con nosotros. Aquí estoy con Dr. Ángel Aledo Serrano del Instituto de Neurociencias Vitas Madrid en España. Estamos haciendo algo internacional hoy. El Dr. Ángel es un neurólogo y investigador que nos ayuda a lograr avances en la comprensión de muchas afecciones, incluyendo cirugía de epilepsia, encefalopatías epilépticas y desarrollos genéticos, y participa en varios ensayos clínicos y epilepsias genéticos. Es activo en las redes sociales Aledo Neuro y apoyo a varias organizaciones de salud. Gracias Ángel por estar aquí con nosotros. Es un placer, muchas gracias por invitarme. Bueno, en parte del episodio hablamos con Paulino Polanco, de sus hijas Libertad y Esperanza, con la doctora Marta, de su hija Sofía, y Vicky, de su hija Amelia, que todos viven con la condición SYNGAP1. En primer lugar, hemos escuchado increíble la dedicación de estas familias, pero ¿nos puede ayudar a entender un poco más del SYNGAP1? Sí, la enfermedad que se relaciona con SYNGAP1 es una enfermedad
lo llamamos trastorno del neurodesarrollo. Es cuando el neurodesarrollo está alterado y además lo metemos dentro del paraguas que llamamos encefalopatías epilépticas y del desarrollo, porque además de tener un trastorno del neurodesarrollo, tiene crisis epilépticas, la persona que tiene una mutación en SYNGAP1. SYNGAP1 o SYNGAP1 en español es un gen que produce una proteína que es muy importante en cómo se comunican las neuronas en el cerebro. Entonces, cuando está alterado, cuando aparece una mutación en este gen, se produce una alteración en el desarrollo del cerebro y esto lleva a discapacidad intelectual, crisis epilépticas, rasgos de autismo, problemas de atención, problemas de conducta, problemas de sueño, alteraciones digestivas, bueno, una serie de síntomas que son graves y que alteran mucho la calidad de vida de las familias, como hemos podido ver en los otros episodios. ¿Y esos varios síntomas ocurren en cada persona o en cada uno es un poco diferente? Cada uno es diferente. Sí que hay síntomas que son muy, muy, muy frecuentes. Por ejemplo, la discapacidad intelectual o las crisis epilépticas aparecen en la mayoría de pacientes. Pero luego hay algunas personas que tienen más problemas de movimiento y otras que tienen menos problemas de movimiento, otras tienen más alteraciones de la conducta, otras no tienen alteraciones de conducta. Y también no solo es diferente los síntomas que tiene cada paciente o cada persona con la mutación, sino cuándo aparecen en el tiempo. Hay niños que desarrollan las crisis epilépticas muy pronto, en el primer año de vida, y hay otros que lo desarrollan más tarde, ¿no? ¿Y cuántas personas entonces tienen SYNGAP1? Bueno, esto ya sabéis que la epidemiología genética, es decir, el poder saber el número o cuantificar cuántas personas tienen enfermedades genéticas o encefalopatías epilépticas y el desarrollo en general, es complejo de saber porque son enfermedades muy raras y hasta los últimos años ha habido lo que llamamos un infradiagnóstico, es decir, muchas personas no recibían test genéticos y no sabíamos cuántos había afectados. Las últimas estimaciones nos dicen que 1 de cada 10.000 personas tiene una mutación en el SYNGAP1, o sea que es relativamente frecuente. Dentro de lo que llamamos enfermedades raras, sería de las menos raras de todas. Y es de las más frecuentes si vemos todos los trastornos del neurodesarrollo o todas las encefalopatías epilépticas. SYNGAP1 sería una de las más frecuentes de todas ellas. ¿Y hay otras condiciones genéticas que pueden venir con discapacidad intelectual y ocurren en el grupo de encefalopatías epilépticos como el X-Fragile y Angelman y Rett? ¿Y cómo es diferente el SYNGAP1 a las otras condiciones? Esto es muy interesante lo que dices, porque siempre hemos ido desde el síndrome, es decir, el conjunto de síntomas que tenía una persona, y hemos luego descrito qué alteración genética tenía ese síndrome. Por ejemplo, alguien describió el síndrome de Rett, es un síndrome clásico que se describió antes de que existiera la genética, ¿no? Y posteriormente se vio que el síndrome de Rett estaba relacionado con mutaciones en un gen específico, ¿no? El MECP2. Con SYNGAP1 nos ha pasado que haciendo estudios genéticos a pacientes con encefalopatías epilépticas, sobre todo con algunas concretas que llamamos la epilepsia con crisis mioclónica astáticas o también la epilepsia asociada al síndrome de Gibbons, que es otro nombre clásico. Si a esos les hacemos estudio genético, hay un porcentaje, un 10%, un 20%, que tienen SYNGAP1. Pero ahora lo que estamos intentando hacer en los últimos años es lo que llamamos el fenotipado inverso, que es a la contraria. Cogemos un grupo de personas que tienen mutaciones en el SYNGAP1 y vemos qué características específicas tienen que los separan de todo el resto. Y lo que hacemos es diseñar un síndrome que es propio de ese gen. Ya no tenemos que torturar al síndrome para que entre en el gen. Ahora creamos un síndrome específico para ese gen, ¿no? Y lo que sabemos es que SYNGAP1 con respecto a otras encefalopatías epilépticas y el desarrollo tienen las crisis que inician algo más tarde
típicamente tienen más crisis que llamamos mioclónicas. Mioclónicas es que son lo que llamamos jerking en inglés, como sacudidas bruscas. Tienen algo más de trastornos de conducta que otras encefalopatías epilépticas y tienen más lo que llamamos un fenotipo de epilepsia generalizada. Las epilepsias las dividimos en dos grandes grupos, focales y generalizadas. Focales porque dependen de un foco concreto en el cerebro y generalizadas como que afectan a todo el cerebro en las descargas epilépticas y en las crisis epilépticas. Y lo que vemos con SYNGAP es que es más generalizado, ¿no? Pero luego es muy variado, ¿no? Lo que estábamos comentando antes. El mismo gen puede producir síntomas muy diferentes. Y pocas veces vamos a poder decir con un paciente, seguro que tiene un SYNGAP1, antes de hacer el estudio genético. Podemos decir, esto es uno de los genes probables, el SYNGAP1, unido a otros genes, ¿no? Así que similar a muchas de las otras condiciones, aunque si son genéticos o no, que cada uno es diferente. Sí, de hecho, por eso nunca pedimos el SYNGAP1 como un test genético único. Lo metemos dentro de un estudio de panel de genes o de exoma, es decir, secuenciamos todos los genes, porque es muy difícil adivinar que va a ser solo SYNGAP1 por los síntomas, ¿no? Normalmente podrán ser también otros genes. Ya veo. Entonces, hablamos entonces cómo llegar a ese diagnóstico. A Libby y Espy no fueron diagnosticados con SYNGAP1 hasta tenían 17 años. ¿Ese es típico, ese retraso? Claro, eso es lo que llamamos la brecha diagnóstica, ¿no? Y la brecha diagnóstica es muy amplia y esto pasa en todos los contextos. Por ejemplo, en Madrid hicimos un estudio hace 2 años que lo publicamos, en el cual veíamos que había una brecha diagnóstica gigante. Más de 2/3 de las personas con encefalopatías epilépticas no llegaban a un diagnóstico genético, sobre todo si eran adolescentes o adultos. La brecha diagnóstica más grande es en las personas de mayor edad. En los pequeños, esa brecha diagnóstica está disminuyendo y estamos mejorando y cada vez se hace un diagnóstico más temprano. Y sobre todo también tienen mucha brecha diagnóstica los casos más leves. Si la persona tiene, por ejemplo, autismo y no tiene epilepsia o solo tiene discapacidad intelectual o tiene una epilepsia muy leve, muchas veces no llegan a un diagnóstico genético. Pero es verdad que en los últimos años, desde que estamos ya utilizando exoma directamente y lo hacemos en cualquier paciente que tiene un trastorno del neurodesarrollo con epilepsia, esa brecha diagnóstica está reduciéndose y yo creo que estamos mejorando mucho, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y ahora para regresar a algo que dijiste, inicialmente muchas de las familias que hablamos, las nenas, fueron diagnosticados como autismo inicial. ¿Eso es algo común entre las personas diagnosticadas con SYNGAP1? Sí, es muy frecuente. Y el problema es que en realidad el autismo no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades, ¿no? Es un paraguas general, un concepto paraguas, digamos, que nos sirve para meter muchas enfermedades que tienen síntomas comunes, ¿no? Es como decir dolor de cabeza. El dolor de cabeza no es una enfermedad, es el síntoma de muchas enfermedades diferentes, ¿no? Entonces, antiguamente, cuando no conocíamos el background genético, ¿no? Lo que hay por detrás del autismo, el autismo nos servía como etiqueta final y nos quedábamos con ello. Ahora sabemos que si le haces un estudio genético a las personas con autismo, en un porcentaje encontraremos SYNGAP1, en otro porcentaje encontraremos SCN8A, en otros SCN1A, en otros CHD2. Entonces, esto es algo que está cambiando por suerte y las familias que tienen hijos afectados con autismo y con discapacidad intelectual y con epilepsia tienen que ir a sus médicos, ¿no? A decirles, oye, ¿me habéis hecho un estudio genético? ¿O ese estudio genético que me habéis hecho era suficiente? Porque a veces se hace un estudio genético pero no es el correcto, ¿no? O es incompleto. Y entonces, como dijiste, estamos mejorando como doctores en identificar cuándo debemos hacer estas investigaciones, pero ¿cuándo deberían las familias buscar y preguntar por las pruebas para SYNGAP1 o otras condiciones genéticas? Estamos mejorando, pero todavía nos queda y un podcast como este es muy importante, o sea que os doy las gracias que hagáis algo como esto y también a la Fundación SYNGAP1 porque
Esto es muy, muy, muy relevante para la comunidad, ¿no? ¿Cuándo tienen que preguntar? Pues tienen que preguntar cuando hay una epilepsia que empieza precoz, en los 5 o 6 primeros años de vida, cuando hay rasgos autistas o un diagnóstico de autismo y no hay una causa encontrada, cuando hay una discapacidad intelectual o un problema del neurodesarrollo que no está diagnosticado, cuando hay un problema motor, el desarrollo de los hitos del movimiento, pues coger algo con la mano, caminar, empieza más tarde. Todos esos síntomas son red flags, ¿no? Son como banderas rojas que nos tienen que decir que tenemos que ir a hacer un diagnóstico genético. Y cuidado porque a veces tenemos un resultado genético negativo, pero no es suficiente porque hay que hacer un estudio más completo. Y esto puede ser, por ejemplo, un exoma o ahora ya en muchos casos un genoma. Ahora, a Espi no le detectaron conversaciones hasta en 19 años. Ahí, mientras a Amelia comenzó a tener convulsiones cuando era niña, en chica. Comparta con nosotros lo que sabe sobre el momento de las convulsiones en el diagnóstico SYNGAP. ¿Cuáles son por qué ocurre a diferentes puntos? Sí, las crisis epilépticas en SYNGAP 1 son muy variadas en su edad de inicio. Pueden empezar desde el primer año de vida hasta cuando son adultos, ¿no? Esto es diferente a otras encefalopatías epilépticas, como estábamos comentando antes, ¿no? Hay encefalopatías como CDKL5 que empiezan todos en el primer año de vida, o casi todos, o como el DUP15 que empiezan habitualmente más tarde. En SYNGAP 1 es muy variado. Hoy en día todavía no sabemos qué factores hacen que alguien empiece muy temprano y otros empiecen más tarde. No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que es muy importante hacer estudios de electroencefalografía, videoelectroencefalografía, para detectar crisis epilépticas sutiles, porque a veces pensamos que la crisis ha empezado a los 15 años y realmente habían empezado antes, pero no las habíamos visto porque no habíamos hecho registros, ¿no? Y ahí muchas veces son las familias que detectan que su hijo está haciendo algo raro o que se queda desconectado. Y hasta que no le haces un videoelectroencefalograma no sabes que es una crisis. Eso es muy importante. Ahora, el crisis epiléptico es un síntoma de otras condiciones y hay diferentes tipos. ¿Hay unos tipos de crisis epilépticos que son típicos a esta condición o cuáles son los tipos de convulsiones o crisis epilépticos que podemos ver en SYNGAP 1? Claro, sí, crisis epilépticas hay de muchísimos tipos, es un área muy compleja. Digamos que la más famosa es la crisis tónico-clónica generalizada, lo que llamamos la convulsión generalizada, en la cual la persona pierde la conciencia, se pone rígida de manera generalizada y hace sacudidas luego de las extremidades. Esa es una crisis que se da en ocasiones en SYNGAP 1. Luego hay otras crisis que llamamos las mioclonías, que son las sacudidas bruscas de extremidades o de cuerpo, que son frecuentes también en SYNGAP 1 y que aparecen a veces lo que llamamos en clúster, como en agrupaciones. Hay como muchas mioclonías seguidas. Hay otra crisis que llamamos crisis de ausencia, en la cual la persona simplemente se desconecta del medio, no recuerda lo que ha ocurrido y hace un pequeño parpadeo, solo eso. Y eso puede durar 10 segundos, 20 segundos. Y hay algunas personas con SYNGAP 1 que tienen ausencias muy largas o que pueden entrar y salir. Y entonces se conectan con el medio, se desconectan, luego hacen cosas raras, pueden tener un problema de conducta entre medias. Y a veces es muy importante detectar con el electroencefalograma qué está ocurriendo en esos periodos, porque esa crisis es muy poco expresiva, ¿no? Y hay una crisis que es más característica de SYNGAP 1, que es lo que llamamos la crisis con la alimentación, que son crisis que aparecen cuando la persona mastica o cuando se alimenta. Esa crisis quizás es como más característica de SYNGAP 1. Y luego hay otras que tienen que ver con la sensibilidad a la luz, con la fotosensibilidad, que es que les ponemos luces y con determinados patrones pueden tener ausencias o mioclonías. Esas son las crisis más frecuentes. También puede haber crisis atónicas, que son crisis como drop attacks, en las cuales la persona cae bruscamente
al suelo con la crisis. Todas esas son crisis que pueden aparecer en Singapur y son bastante características. Hay otras epilepsias que las pueden tener, pero no son tan típicas como en Singapur. Y la crisis de alimentación que me describiste es típico que ocurre con el mismo tipo de comida o el mismo tipo de sabor, o es algo que ocurre cualquier evento de estar comiendo. Sí, pues varía de una persona a otra. Hay algunas personas que es con líquidos, hay algunas personas que es con determinadas texturas del alimento, hay algunas personas que es en una determinada hora del día y luego en otras horas les pasa menos. Eso es muy variado. Y eso no es tan frecuente, ¿eh? Es algo que se ha descrito en Singapur, pero no todos los pacientes lo tienen. Ahora, eso termina la primera parte de nuestra serie, pero no hemos terminado las historias. Por supuesto, cada persona y familia son únicas, pero particularmente los que viven con Singapur, la experiencia de cada familia con sus queridos puede ser única. Así que continuaremos nuestra discusión y por favor están atentos a la próxima semana para escuchar Vicky Arteaga compartir la historia de su hija Amelia y más del Dr. Aledo Serrano sobre Singapur y la ciencia detrás de esta condición. Bueno, mil gracias por acompañarnos hoy en el podcast Brain and Life. Síguenos y suscríbete al podcast para los episodios en inglés semanales y nuestros episodios también en español. Si les vives en el Estados Unidos, puedes registrarse para recibir la revista Brain and Life en español gratis en el sitio de website brainandlife.org. Puedes conectarte con nosotros y nuestros invitados junto con excelentes recursos en las notas del episodio. Nos encanta cuando escuchamos sus ideas y preguntas. Puedes enviarlos al correo electrónico también en las notas y dejarnos un mensaje al número 612-928-6206. Sigues a la revista Brain and Life y a mí en cualquiera de tus preferidas redes sociales. Este programa no sería posible sin el equipo del podcast Brain and Life, incluyendo Nicole Lucier, nuestro gerente del programa y participación pública, Rachel Coleman, nuestra coordinadora de participación pública, y Twin Cities Sound, nuestro socio de edición de audio. Y yo soy su presentador, Dr. Daniel José Correa, transmitiendo desde la ciudad de Nueva York y en las redes sociales como @NeuroDrCorrea. Lo más importante es dar gracias a los miembros de nuestra comunidad que nos confían con su salud y a todos los que viven con afecciones neurológicas. Esperamos que juntos podamos tomar medidas para mejorar la salud del cerebro y de cada uno prosperar con nuestras propias habilidades todos los días. Antes de comenzar el próximo episodio, nos agradeceríamos si nos diera 5 estrellas y dejar una revisa. Esto nos ayuda a otros a encontrar el podcast Brain and Life. Hasta la próxima semana.